Bienvenidos al curso de intervención de los problemas del lenguaje fonético-fonológico. Mi nombre es Carmen Resultado Laura de Mera, soy docente de educación especial y psicóloga con estudios en audición y lenguaje. Bueno, en esta oportunidad quiero, antes de empezar, poder hacer referencia a que nosotros como psicólogos o como docentes con especialización en comunicación y audición, tenemos que tener en cuenta que no somos logopedas, que no somos terapeutas del lenguaje. Y esto nos da de pronto un margen de intervención. La intervención en nuestro caso tiene que ser con relación a las dislalias o problemas de la pronunciación o la dificultad de pronunciación o articulación de los sonidos, pero básicamente de tipo funcional. No podemos intervenir cuando son de origen orgánico, ni mucho menos cuando tienen alguna dificultad de tipo neurológico, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos que tener en cuenta eso. Igual que en las disfemias también son de tipo evolutivas o de tipo funcionales, y aquí hay que tener en cuenta que necesitamos la intervención cuando son orgánicas, obviamente del logopeda, pero cuando son funcionales nosotros podemos intervenir con todos estos cursos que estamos llevando y que de pronto tenemos que tener bastante flexibilidad y ética para poder trabajar con los casos que sabemos que tenemos un buen pronóstico, y hay casos que de pronto estamos dándonos cuenta que el pronóstico no va a ser positivo con nuestra intervención. Hacemos las derivaciones a los profesionales que correspondan, ¿sí? Bueno, diciendo esto, continuamos. Y bueno, en relación a las alteraciones de la voz, tenemos a los niños con problemas de las disfonías infantiles, o bueno, también tenemos a los casos de los adultos, del mismo profesional de educación o los locutores que usualmente están haciendo uso de la voz y que obviamente generan muchos de ellos pues pólipos a nivel de las cuerdas vocales o algunas alteraciones, y esto hay que saber cómo poder expresar y cómo poder educar a la voz, ¿sí? Bueno, el tipo de dislalias, y aquí también nos va a dar un pronóstico de nuestra intervención, ¿no? Tiene que ver con la sustitución o la omisión o la adición o de pronto la distorsión, ¿sí? Voy a empezar con la sustitución. Por ejemplo, aquí estamos sustituyendo, estamos cambiando, ¿no? Un fonema por otro. El fonema G, G, por la D, la D, ¿no? En vez de decir galleta, decimos galleta. En vez de decir pera, digo peda, ¿no? El fonema R, estamos sustituyendo, y es lo más común. Usualmente está dado por un tema del mal punto o modo de articulación, y tiene un buen pronóstico si es fonema tipo funcional, ¿no? La omisión también a veces es un tema de la familia, de sobreprotección, y en vez de decir caballo, es caballo, en vez de decir gato, gato, no favorecen al estudiante decir las palabras completas y todos se lo facilitan. Entonces obviamente es por costumbre, usualmente hay una expresión, un tipo de dislalia por omisión. Por adición, ¿no? Y aquí ya también, bueno, hay que ir pensando si hay otro tipo de causa. Usualmente de repente también igual por sobreprotección a carro por carro, ¿no? Estamos adicionando, estamos incrementando una vocal o una consonante. En cambio, en la distorsión ya tenemos todo un cambio, porque acá estamos, en vez de decir carro, decimos cadafo. Y aquí probablemente estamos ante una disartria. Entonces aquí tendría ya que intervenir ¿quién? Un logopeda con un neurólogo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Cuáles son las posibles causas? Las posibles causas a nivel orgánico, esto es muy usual, es el frenillo sublingual corto. Acá vemos en la primera, imaginen, este es el frenillo. Mucho de estos frenillos era de tipo prolongado, quiere decir que de la punta de la lengua hacia la base del paladar, y esto está como que pegado. Años anteriores, este problema tenía solo una solución con una cirugía. Obviamente una cirugía
que no necesitaba pues una intervención mayor, era una cirugía menor, y bueno, era básico y fácil de realizar. En la actualidad no se realiza, no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque mientras esta membrana es flexible, por lo tanto, si hacemos una buena ejercitación de la lengua, vamos a poder ayudar al niño a poder mantener su frenillo, ¿sí? Pero de manera flexible, y esto va a generar un modo y un punto de articulación normal, como cualquier otro, sin ninguna intervención quirúrgica. Si es que, ¿por qué lo menciono? Porque antes, cuando se operaba al niño, se operaba y no se realizaba la terapia de lenguaje, no se hacía el movimiento de la lengua. Entonces, el niño lo que generaba, que no se movía, obviamente, ¿por qué? Porque ni bien movías la lengua, él empezaba a llorar porque obviamente había el corte ahí. ¿Y qué sucedía? Que volvía a cicatrizarse y se volvía a pegar la lengua con el frenillo a la base del paladar. Y esto generaba mayor dificultad, incluso otras operaciones más. Increíble. Entonces, para evitar este tipo de dificultades que se presentaban con frecuencia, es que se evita hacer esta cirugía, y más bien se busca que el niño pueda flexibilizar la lengua a partir de diferentes tipos de ejercicios, de praxias básicamente, linguales. Y la segunda imagen, ya tenemos las diglosias o fisuras. Fisuras que son cortes. Cortes, en este caso el labio leporino, el más común, ¿no? Unilateral, quiere decir un solo lado. Hay bilateral, de 2 lados. Esta cirugía es inmediata, en algunos casos como es superficial, porque solamente es el labio, no compromete el paladar en algunos casos. Entonces se puede mantener unos meses, hasta que de repente, en el caso de las personas con baja economía, puedan acceder a estas cirugías de manera gratuita. Hay campañas que dan los médicos a nivel mundial para estos niños que han nacido con labio leporino unilateral o bilateral, ¿sí? Lo más complejo, lo más difícil es cuando tenemos el paladar hendido, que es la segunda imagen. Si se dan cuenta, hay un corte, una fisura en todo el paladar, y esto sí es de urgencia. Hay que hacer una intervención porque el niño no puede ni amamantar, ¿no? Entonces necesitan pues obviamente sonda. Es todo una cirugía que requiere varias cirugías para poder reconstruir el paladar, el labio, y de pronto a poder tener muy buena articulación, buena vocalización. Y aún así requiere mucha intervención de logopeda, porque a partir también de la cirugía hay la cicatrización, que a veces genera pues diferentes formas o modos de articular, y que requiere pues mucha ejercitación. En la disartria, que es la última imagen, tenemos pues el área de Broca, el área de Wernicke. ¿Qué significa esto? En la disartria todo es el origen neurológico, ¿no? El área de Broca está ligada a la expresión oral. El área de Wernicke está ligada a la comprensión, ¿sí? Muy importante, y bueno, la que permite la unión de estas dos, la oral y comprensiva, es la corteza motora, ¿no? La de la expresión del movimiento. Entonces esto nos ayudaría mucho, si hay alguna lesión en estas áreas, obviamente vamos a tener alguna dificultad. Si bien es cierto, a nivel del lenguaje oral, propiamente dicho, en el área de Broca, o a nivel comprensivo, en el área de Wernicke. Y acá viene la funcional, que es la más frecuente. Ahí tenemos una población grande que podemos intervenir, y es por el mal funcionamiento de los órganos fonoarticulatorios, o por el tema básicamente de hábitos negativos, o un mal modo o punto de articulación. La parte sociopática se da por consecuencias del contexto, la sociedad en la que el niño se desarrolla. Esto quiere decir, por ejemplo, la estimulación, una pobre estimulación del lenguaje en la familia, paran todos trabajando y no estimulan en el niño a poder expresarse de manera correcta.
¿Qué recomendaciones generales podemos brindar? Bueno, que el niño debe casi siempre comer alimentos sin acompañamiento de líquidos. Esto es algo que usualmente solicitamos. No siempre al niño se le da como comidas pastosas, que sean fácil de masticar, y esto genera pues un problema porque todos los órganos fonoarticulatorios requieren una ejercitación. Si no es hablando, si no es tratando de expresarnos a nivel oral, al menos es masticando. La masticación y la deglución interviene muchísimo en una buena vocalización. Los alimentos generalmente deben ser duros o semiduros, así como estamos viendo en la imagen, ¿no? Que el niño está comiendo bien rico su choclo, la manzana, que también es un alimento duro y que requiere un esfuerzo de todos los músculos, ¿sí? Y también el que no hay que usar pues el biberón o chupón de manera prolongada, y obviamente evitar la onicofagia, pues comerse las uñas o chuparse el dedo, que esto genera pues una malformación en la mandíbula. Si ven acá en el maxilar superior hay una malformación, y obviamente esto tiene que ver intervenir el ortodentista, y en todo caso también el logopeda, ¿no? Porque esto no va a ser fácil de poder ayudar a que el niño pueda lograr hacer el punto y modo de articulación. Otra cosa que también hay que ver, que la familia no esté hablando pues en diminutivos, ¿no? Como bebitos, y obviamente genera un mal modelo de lenguaje. Estimular la comunicación oral sin prestar importancia a la orden exclusiva del señalamiento. Si bien es cierto, el señalamiento, por ejemplo, para el niño autista es súper importante, porque el niño autista usualmente no señala, él se soluciona todo. Si necesita galletas, agarra una silla, se sube a la silla, busca la galleta. No necesita pedir a nadie ni señalar, no. Él encontró la galleta, se la comió y ya solucionó su problema. Uno dice que independiente, no. Que no tiene intención comunicativa, sí. Si una persona necesita ayuda, requiere, te mira, hay una atención conjunta y te pide, ¿no? Señalando. Pero ahí no solo tiene que quedar la comunicación, tenemos que ir más allá. Tenemos que no solamente me señala, ¡ah, qué bueno! Me está señalando. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Y le podemos dar un modelo, ¿no? Galleta. Ah, muy bien. ¿Tú quieres la galleta? ¿No? Entonces, así podemos dar, estimular. No solamente que señale, sino también que señale y nos diga lo que quiere, ¿no? Evitar traducir o completar la frase. Se dice, eta, y, ¡oh, qué bueno, galleta! Y ahí ya le dimos la palabra, pero ni siquiera le dimos la oportunidad de que él la imite, que él la exprese completamente, pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces ahí también no hay una manera de cómo ayudar al niño a poder a dar un lenguaje completo y correcto. Estimular sus logros para que se sienta satisfecho de los avances, estimular los juegos vocálicos y la reproducción de los sonidos, ¿no? Cuando el niño quiere hablar por teléfono, darle diferentes dispositivos o juguetes que le permitan estimular su lenguaje oral, y también cuentos, ¿no? Cuentos de veo, ¿qué veo aquí? ¿Qué veo allá? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el otro? Que no sean solamente para decir sí, no, sino para poder que el niño exprese, ¿no? Y acá hay cuentos, por ejemplo, tipo pop-up, que son estos cuentos que se abren y parecen tridimensionales porque se levantan los castillos, los personajes y todo. Una cosa maravillosa, ¿no? Y es que es muy buenos ahora los cuentos que valdrían la pena tener en casa para poder estimular, o en los colegios para poder estimular a los chicos que tienen dificultad para poder expresarse. Y bueno, canciones. Hay muchos niños que no pueden expresarse de manera espontánea, pero sí lo hacen a través de canciones, ¿no? Tipo Rompe la Piñata, Cumpleaños Feliz, etc. ¿Sí? Bueno, tenemos también ya el otro tema, que es tartamudez o disfemia. Aquí tenemos un día, el 22 de octubre es el Día Mundial de la Tartamudez. Se inicia usualmente después de los 3 o 4 años, y lo digo así porque hay una disfemia de tipo evolutiva que empieza a los 18 meses, cuando de pronto el niño empieza a tener seguridad e incrementa más su vocabulario.
Aquí, por el tema ya de aprender las palabras o de captarlas y expresarlas de manera segura, repite al inicio sobre todo las palabras y para de alguna manera ganar confianza. Conforme va creciendo, el niño va dejando de expresar o de presentar esta disfemia evolutiva y ya va empezando a tener seguridad y se expresa de manera correcta. La disfemia ya se hace realmente relevante cuando ya ha pasado esta etapa evolutiva y ya se hace permanente. Y esto requiere, sí, una intervención. Se caracteriza por una ruptura de producción de los sonidos del habla, conocida como disfluencia. Se caracteriza por repeticiones o alargamientos y bloqueos de sonidos o sílabas de palabras, ¿no? Tanto al principio o al final. Su origen puede ser neurogénica, pues quiere decir o tipo orgánico, psicógena de tipo psicológica y evolutiva, ¿no? Son 3 tipos. Si vemos acá, usualmente está ligado al tipo psicológico. Acá podemos intervenir, obviamente con ayuda del psicólogo, el tema de la baja autoestima, se sienten un poco culpables, la vergüenza a veces también los invade para poder expresarse, o la frustración de no poder expresarse bien. Sobre todo cuando están ganando confianza con las palabras trabadas, que les resulta más difícil de poder pronunciarlas. ¿Cómo reconocemos a un niño con disfemia, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención de un niño con disfemia? Nos llama la atención cuando vemos que hay una tensión, un esfuerzo para hablar, ¿no? Vemos que todos los órganos fonoarticulaciones como que se adormecieran y tú lo observas y ves todo, que el niño hace un esfuerzo por poder expresar la palabra y no la puede expresar y todos los labios, todo se le endurecen. También vemos que muchas de las personas con disfemia tienen movimientos corporales que se acompañan, ¿no? Bien, los movimientos en las manos, las piernas, ¿no? Que de pronto nos denota que el niño hace un sobreesfuerzo para poder expresarse y obviamente incluso hasta movimientos corporales le acompañan. También cambia el volumen, el tono de voz durante la tartamudez, y esto es muy importante, hay que tener bastante, observarlo para darle seguridad, básicamente. No para decirle, ¿cómo? A ver, un fastidio. Esto obviamente genera un retroceso en la persona que está expresándose y obviamente genera una frustración mayor. ¿Sí? Y también repite más de 3 veces y no estamos hablando de repeticiones, como les vuelvo a decir, a veces son palabras completas o son sílabos o algunos sonidos, o se dan de manera explosiva. Entonces esto obviamente el niño se da cuenta de que todo el mundo lo está observando, que es un punto de observación, de motivación del resto para burlarse y de pronto prefiere no hablar, ¿no? Prefiere no expresarse. Y cuanto más tiempo se demoren en intervenir a nivel emocional, más dificultades va a tener, porque los niños van creciendo y se van dando cuenta que este niño va teniendo dificultades y se van burlando y van haciendo que de pronto el niño genere dificultades mayores, no solamente a nivel emocional, sino hay muchos niños que hacen mutismo selectivo. ¿Qué significa mutismo selectivo? Que no hablan en contextos, en situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en el colegio no hablan, porque obviamente se sienten que van a burlarse, que no tienen la seguridad para poder hablar en ese contexto, pero en su casa muy bien hablan. Entonces, estas situaciones, obviamente, generadas por la disfemia, tienen que ser con un tratamiento muy puntual y desde muy temprano. ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda parte.